Y agradecemos al rey que la transición pues podía haber sido, fue menos dolorosa de lo que podía haber sido, pero ya los sobre todo porque organizó el 23 de febrero. Claro. Y tú, que eres tan amigo de Sabino, debes de saber que Sabino me felicitó y me invitó a comer porque publiqué un artículo diciendo que el responsable del 23 de febrero había sido Juan Carlos. Él me invitó a comer en su casa para felicitarme por el valor que había tenido. El único español, dijo, que se ha atrevido a decir eso en público. Y me contó detalles. Dice, el que quiera enterarse de esa responsabilidad, que consulte el diario de mis visitas, que yo tuve que cancelar la visita del primo Alfonso de Borbón para meter al general Armada, que venía de Jaca sin permiso de nadie. Todos los detalles me los ha contado y los he escrito en vida de él. Y él me lo ha autorizado que lo publicara. Por lo menos estuvo dudando, yo también publiqué en un libro mío de la Soledad del Rey. Pues ya, si estuvo dudando, ya hay la algo. conversación en la que el rey le dijo a Sabino, ¿y si nos hemos equivocado? Naturalmente. ¿Y por qué Pilar Urbano, en la biografía autorizada de la reina, dice que doña Sofía, confiese, lo dice claramente, sí, que engaña a los generales, que el rey juega porque estaba engañándolo, pues porque no puede ocultar las pruebas de que fue el responsable? Y es verdad que dio marcha atrás cuando le dijo a Milán del Bosch, ya no, después de nuestra última conversación. Probablemente porque le llamaron desde Francia y Alemania, pero ese también es otro debate. Ese tema sí que es otro debate. Y la entrevista esta que se celebra el día 13, a la vuelta de Atenas, de enterrar a Reina Federica, que la víspera, cuando ya el gobierno griego ha autorizado el entierro, el rey llama a Sabino y dice, al regreso quiero una entrevista con Armada. Y Sabino, que se olía ya la tostada, Sabino era muy inteligente, sabía que algo raro estaba pasando, le dice al rey que imposible porque ha habido 6 días de paro en la zarzuela por la reina Federica del cuerpo presente, que hay mucha gente en las audiencias y que no hay ni un minuto. Porque eran habituales ese tipo de encuentros del rey con Alfonso Armada, teniendo en cuenta que Armada había dejado de ser secretario general de la Casa en octubre del 77. No te olvides que el rey es el que le trae a Madrid. Él era gobernador militar de Lérida y le nombra segundo jefe del Estado Mayor. Se le trae, que estuve parado hasta que se fue Suárez. Pues Suárez sí que le había puesto la prueba. Pero bueno, que Sabino, muy listo, trató de evitar ese encuentro. Entonces el rey dijo, pues apáñate como quieras, pero yo el día 13 quiero tener una entrevista con Armada. Y entonces Sabino dice, señor, como no quitemos a su primo, Alfonso de Borbón-Dampierre, que tenía cita, le dijo, pues quita ese. Se quitó a ese y a todos porque la audiencia duró casi toda la mañana. Y lo que le sorprendía a Sabino, que mantenía una buena relación con Armada, habían trabajado juntos, es que llegó Armada, no pasó por su despacho. Entonces realmente el despacho del rey, que estaba situado enfrente de Sabino, y cuando sale tampoco se va a despedir. Con lo cual, algo Sabino y Armada se llevaban bien. Cuando me estás confesando que Sabino tenía mucho recelo acerca de esa proximidad de Armada con el rey. Sabino, hombre, que ante todo quería defender al rey, sí que solía que algo estaba pasando, no porque sospechara de Armada. No, o sea, Armada, tengo que decir que es un hombre católico, monárquico, un hombre leal, fíjate, al extremo de que Sabino, Armada se ha ido sin contar nada, y hoy la misma Esquela lo dice como él era, ¿no? Lo que ocurre, ¿qué pasaba? Yo no quiero aquí ni muchísimo menos, y me parece que es una canallada poner la sombra de sospecha sobre el rey. Lo que ocurre, y esto sí que lo estoy oyendo porque he hablado con mucha gente, entre ellos Sabino, es que aquel año del 81 habían matado ETA más generales que en la propia guerra. Claro. Mucho más. Los militares estaban, lo que obviamente se dice, hasta los mismísimos cojones, de estar todos los días en la punta de mira de ETA. Entonces, claro, le hicieron llegar su disgusto, su preocupación al rey. De esto no puede continuar así. Y lógicamente aquí no se podía continuar así. Lo que pasa es que hay gente que interpreta esto no puede continuar así para dar lo que se llamaba el golpe de timón. Claro, entonces, el rey hasta cierto punto estaba de acuerdo con los militares de que aquello había que pararlo como fuera, como fuere. Claro, entonces, el rey hasta cierto punto estaba de acuerdo con los militares de que aquello había que pararlo como fuera, como fuere. Y entonces, claro, Sabino, que veía que las cosas, sobre todo cuando Armada viene a Madrid, está nada más que 11 días de segundo jefe de Estado Mayor. Estuvo intrigando. Yo creo que no. Yo lo que pasa es que alguien ha dicho que esto fue un golpe sin papeles.
Nada más que con entrevistas, no hay papeles, no hay documentos, ni nada. Cuando nada. nosotros entrevistamos a Alfonso Armada, el 23 de febrero del 2011, insiste en que ese día del golpe él se limitó a informar, a obedecer y a resolver, y que en todo momento siguió órdenes. No, Eso es lo que él asegura. Sí, ¿no? bueno, mira, yo que mantengo muy buena relación con Armada porque la he conocido ante mi relación que he tenido con la Casa Real. Y era un hombre muy entrañable, padre de 10 hijos, de nietos y de bisnietos. No hace mucho me lo encontré, que venía de la panadería y llevaba con una barra de pan. Y le dije, ay, general, cuando a uno le mandan a comprar el pan, malo, la cosa ya se ha terminado. Bueno, se dedicaba a cultivar camelias, ¿no? Sí. En sus últimos Pero bueno, tiempos. vivía entre Madrid y Galicia. Entonces, nunca se sabrá qué pasó ahí. Lo que sí es cierto, y a mí me lo confesó Armada, si a mí nadie me prohibió la entrada en la casa, yo podía ir a la casa. Si hubiese querido ir, ¿quién le va a prohibir la entrada si había sido secretario general de la casa durante tantísimos años? Bueno. Así, no fue porque él no pretendió tampoco ir. Entonces la famosa frase, ¿no? Ni está ni se le Ni espera. está ni se Que le algunos espera. han dicho que realmente la frase es está en la sala de espera. Es una maldad. Nunca se sabrá hasta hoy en la que Bestringe nos va a desvelar las entrañas de ese golpe de Estado. Tanto como eso, Cuéntanos. vamos a ver, como ya es sabido, había 3 golpes en marcha, ¿de acuerdo? El golpe de los coroneles, que ahora dicen que era a la turca, o sea, más duro, pero realmente era la griega, los famosos coroneles griegos que echaron, por cierto, a la monarquía de Grecia. El golpe de Tejero, que esto era una cosa muy curiosa, porque yo me acuerdo que Tejero reunía a su gente en la calle Pintor Juan Gris, número 3, donde, por cierto, se reunían unos cuantos políticos españoles, del cual ahora no viene al caso, pero entre ellos los hermanos Cortina, que son importantes en esta historia. Y después estaba la operación de Gol, que es lo que se llama el golpe de Tibón. Vamos a ver, como ya es sabido, había 3 golpes en marcha, ¿de acuerdo? El golpe de los coroneles, que ahora dicen que era a la turca, o sea, más duro, pero realmente era la griega, los famosos coroneles griegos que echaron, por cierto, a la monarquía de Grecia. El golpe de Tejero, que esto era una cosa muy curiosa, porque yo me acuerdo que Tejero reunía a su gente en la calle Pintor Juan Gris, número 3, donde, por cierto, se reunían unos cuantos políticos españoles, del cual ahora no viene al caso, pero entre ellos los hermanos Cortina, que son importantes en esta historia. Y después estaba la operación de Gol, que es lo que se llama el golpe de Tibón. ¿Y tú en cuál de los 3 ibas a ser reclutado? Los tres. A mí me llamó Antonio Cortina. Hombre, todos sabíamos que algo iba a pasar, porque era evidente que algo iba a pasar. Y que era alentado, y eso lo ha dicho Pilar Urbano. Y yo creo que se la puede creer. A mí me llamó Antonio Cortina a su despacho, y yo en aquel entonces ya era secretario general de AP, y felizmente a esa reunión fui con un colaborador mío, Javier Carabias del Arco, alias Flojesmón el Baquelita. Flojesmón porque era muy vago y el Baquelita porque siempre andaba con 2 teléfonos colgados complotando. Bien, nos entrevistamos con el señor Cortina me dice, vamos a ver, ¿cuántos militantes tiene AP? Unos 20.000. Ah. ¿Podrían ser trasladados a la frontera del País Vasco? Digo, ¿qué es la frontera del País Vasco? Dice, Vitoria. Digo, bueno, si se ponen los medios, sí, pero ¿por qué? Dice, bueno, porque hemos pensado hacer una marcha que iría en camiones y en autobuses hasta Vitoria. En Vitoria la marcha seguiría a pie hacia San Sebastián. Y digo, ¿con qué finalidad? Bueno, nosotros pagaríamos el transporte, la comida, la manutención, la estancia, tal. Y al llegar, evidentemente, a San Sebastián se produciría un enfrentamiento con la izquierda abertzale. Digo, pues claro. Me dice, sí, entonces, ¿qué haría? Pues el ejército se interpondría. Unos kilómetros antes habríamos puesto a Manuel Fraga en cabeza de la manifestación y en el momento en que el ejército se interpone, cogemos a Fraga, le ponemos en un helicóptero, lo trasladamos a Madrid a un gobierno de concentración. ¿Y en qué fecha tenía que producirse ese encontronazo? No había fecha aún. No había fecha aún. Todo se precipitó con el Suárez. Salimos Flojesmón, el Baquelita y yo de allí, lívidos, bajando las escaleras 4 a 4, fui a ver a Fraga. Fraga me dijo, ¿cómo ha ido la reunión con el señor Cortina? Digo, pues el señor Cortina quiere repetir el enfrentamiento de la calle d'Isly en Argel, donde el ejército, ¿sabes?, intenta más o menos interponerse entre los franceses contra esa independencia y el FLN, intentando que el ejército disparara contra el FLN, que fue al revés, pero bueno, da igual.
del enfrentamiento de la Rue y me dice, ¿y usted qué opina? Digo, no opino nada. Dijo, bueno, deje usted los contactos, a partir de este tema me ocupo yo. AP tuvo suerte, tuvo mucha suerte. Había un servicio de seguridad en AP que costaba una millonada, y como no había dinero, yo llegué a la conclusión de que había que intentar reconvertir ese servicio. Ese servicio lo llevaba a cabo una empresa que era de Antonio Cortina y José Luis Cortina, y era muy caro. Y entonces logró convencer a unos cuantos miembros del Servicio de Seguridad de pasarse con armas y bagajes al partido directamente, que les pagaría y sería mucho más barato. Allahu Akbar, me vino Dios a ver, porque los autobuses que llevaron a los guardias civiles al Congreso de los Diputados fueron contratados por aquella empresa de seguridad. Imaginaos la que se hubiera armado. Si esa empresa de seguridad yo no lo hubiera despedido antes. Hubieras estado involucrado. Hombre, totalmente. Y hasta financiando con autocares. O de conductor. Ahora, todos sabíamos que algo iba a pasar. Yo me lo sabía porque... ¿Qué estaba pasando? Sí, que estaba pasando, ¿no? Porque el país estaba en agonía. Esas son las cosas como son, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay que hacer caso al Pilar Urbano. Yo creo que la Casa Real alentó el golpe de timón, alentó el golpe de los generales, el golpe blando, como se ha dicho. Pero por las razones que te he dicho. Y de ahí que Ana Sagasti haya llegado a decir que en el momento en que el golpe arranca, se brindó con champán en la zarzuela. Bueno, eso Ana Sagasti. Yo tengo mucho afecto a Ana Sagasti, pero eso es una El problema es chorrada. que el golpe sale mal. Impropia, El problema es que el golpe sale mal porque el señor Tejero no acepta la idea de un gobierno de concentración donde estén, además del señor Fraga, el señor Carrillo, Felipe González, etc. Y es cuando el golpe sale mal. Pero hasta que el golpe sale mal, pero hasta que el golpe sale mal es por lo que el rey tarda tanto tiempo en descalificar el golpe, que tarda 6 horas. No, porque no sabía lo que estaba pasando. Espera. ¿Esto qué significa? El rey ve que el golpe fracasa, entonces le da la vuelta al golpe y lo transforma en un elemento de legitimación. Él había sido designado por Franco, no había sido sometido a referéndum en la cuestión de la monarquía, excepto en el paquete constitucional. Pero si el rey en ese momento aparecía como el defensor de los derechos democráticos, adquiría una legitimidad democrática que hasta entonces no tenía o no tenía suficientemente. El rey ve que el golpe fracasa, entonces le da la vuelta al golpe y lo transforma en un elemento de legitimación. Él había sido designado por Franco, no había sido sometido a referéndum en la cuestión de la monarquía, excepto en el paquete constitucional. Pero si el rey en ese momento aparecía como el defensor de los derechos democráticos, adquiría una legitimidad democrática que hasta entonces no tenía o no tenía suficientemente. Segunda consecuencia, el pacto del Capó. Como bien habéis dicho, los militares estaban... Entonces, ¿qué es el pacto del Capó? El pacto del Capó es GAL, es el GAL. Sí, vamos a ver, o ustedes, Ministerio del Interior y la Policía, asumen determinadas funciones que hasta ahora no han asumido suficientemente, o si no, esto se puede volver a repetir. Y entonces el pacto del Capó es eso, el ejército no vuelve a intervenir y va a ser la policía y las cloacas del Estado. Y solamente una anécdota, bueno, 2. Estábamos ahí reunidos con los secretarios de Estado y de pronto aparece Enrique Curiel, que se había escapado del Congreso. Y veo que se sienta al lado mío. Había sitio, me pego un empujón casi me caigo de la banqueta en que estaba y digo, Quique, hombre, siéntate ahí, que hay sitio. No, yo me siento a tu lado. Y, pero vamos a ver, ¿qué te pasa? Porque a ti será el que matarán el último. Y yo quiero ser el penúltimo y no el primero. Eso primero. Y segundo, el que era Laína, en un momento determinado, sobre las 4 o las 5 de la madrugada... Nunca ha hablado. No, tampoco creo que tuviera mucho que decir. Llega Laína y dice, no hay problema, los aviones van a parar los tanques en Albacete. Yo me imagino, los aviones ni van a despegar para parar los tanques en Albacete. Va, bien. Bueno, pues entonces sale, vuelve media hora después y dice, bien, a las 6 de la madrugada vamos a asaltar el Congreso. Entonces ahí monté el pollo. Asaltar el Congreso. Conquistar es blindado paredes que tienen más de 1 metro, para ser una masacre. Todos los demás se unieron a mí y dicen, nada de eso. Y por eso no se asaltó el Congreso, porque estaban dispuestos a asaltar el Congreso. O sea, tú paraste el asalto al Congreso. Hombre, creo que es lo único positivo que hice ese día, parar el asalto al Congreso, porque me pareció una locura. Bueno, aparte de proteger a Enrique Curiel, sabiendo que a ti no te matarían al menos hasta el último. Bueno, ahí yo no protegía al pobre Quique, igual lo hacía a sorteo, yo que sí. Oye, pero a mí me gustaría saber, Enrique Mújica, que se entrevistó con Armada cuando estaba de gobernador militar. Pues estaban todos, hombre. Si estaban todos, excepto el PC, todos los demás partidos políticos estaban en el ajo. Que se entrevistó con Armada cuando estaba de gobernador militar. Pues estaban todos, hombre. Si estaban todos, excepto el PC, todos los demás partidos políticos estaban en el ajo.
incluido, te digo, Convergencia y Unión. Me he explicado. PNV no sé. Hombre, Javier, a mí me ha llamado la atención hoy en el diario ABC, lo comentaba el maestro, que la esquela mortuoria de Alfonso Armada Comín decía Marqués tal monárquico, con lo cual esperar que una persona que ya fallecido se declara monárquico, que pueda atacar o suponer algún tipo de peligro para su majestad el rey, pues es claro, y a lo mejor quizá por eso... Sin embargo, la opinión de Sabino sobre el rey era terrorífica, lo que fuera, pero públicamente, que es a lo que estamos, no, por total y absolutamente. Y luego yo, lógicamente yo era muy pequeño cuando todo esto se produjo, creo que hablabais de la legitimación que en su momento supuso para su majestad el rey, todas estas cuestiones. Creo que jugando bien las cartas, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias puede hacer lo mismo con el caso Urdangarín, si se tercia, ¿no? Es decir, tomar una decisión verdaderamente ejemplar y limpiar la casa por ahí, y que verdaderamente si tiene que cumplir... salvando las distancias, claro, siempre sí, son dos cuestiones, claro. Dos cosas ciertamente muy distintas. Como periodista hubiera dado... Habéis de Armada. No, de Sabino, y él decía que aquí está todo y te enseñaba un armario lleno de documentación. Pero yo creo, como tú, y comparto tu criterio, se ha llevado a la tumba el secreto, porque yo desde luego a Ana Sagasti se le he oído mucho. Vamos, Ana Sagasti. Pero bueno, yo creo que a estas alturas está todo bastante publicado ya. Pero efectivamente, bastante aproximado lo que Ana ocurrió. Sagasti lo que ha dicho siempre es que el elefante blanco era el rey. Y toda la historia le ha desmentido. Ahora, lo que hay que reconocer, ¿no?, que el propio Tejero salvó el golpe impidiendo a Armada entrar en el Parlamento, y si sube a la tribuna en ese momento no sé lo que hubiera pasado. A lo mejor, mano alzada, todos dicen que sí. Es decir, cuando él le impide... Pero casi todos, no tengas duda. Estaba muy preparado ya, ¿eh? Estaba muy preparado ya. El único que en el fondo no se terminó de entrar fue Tejero, que fue lo que nos salvó. Y después a la gente, incluido la Casa Real y todo el mundo, lo que le asustó ver a un guardia civil con bigote dando tiros. Eso no estaba previsto. Y el impacto exterior fue terrorífico. A mí me llamó una sobrina mía que trabaja en France Press. Me dice, ¿tenéis un golpe de Estado? Digo, sí, ya lo sé. Dice, pero lo está haciendo un torero. Digo, ¿cómo que un torero? Sí, por el gorro. Digo, no, menos un guardia civil. Y digo, es Tejero. Dice, pero ese no estaba en la cárcel. La gente no entendía que Tejero, después de haber estado condenado por el caso Galaxia, ¿os acordáis? Sí, claro. Estaba en la calle Talcampante montando otro golpe de Estado, lo cual da una idea de la seriedad de nuestro país, vamos, que somos unos cachondos mentales. Y después hay una frase, a veces todo se reduce a una sola frase. Cuando el rey ha salido y ha dado su mensaje a televisión, que 6 horas después, que se lo sabía, el príncipe Felipe ha contado que le sorprendía que Sabino, mientras el rey lo estaba diciendo, se lo sabía de memoria. De memoria. Bueno, esa anécdota es muy... Entonces, cuando pasan las horas y después de salir el rey, todo sigue igual o peor, porque incluso la policía militar llega al Parlamento con el comandante de Pardo Zancada, y Milán sigue con los tanques en la calle. Todo sigue fatal. Entonces el rey se deprime diciendo, ¿esto qué está pasando? Entonces hay una frase que tiene ¿esto qué está pasando? Dios mío, no había previsto tanta complejidad. Perdón. Una frase, cuando solo se me ha ido de pronto la idea, una frase que es fantástica. ¿El rey se deprime? Le dice el rey a Sabino, nos habremos equivocado. Pues si Sabino estaba en contra de esto desde el principio, ¿qué es eso de nos? Te habrás equivocado. No, entonces dijo, no, te habrás equivocado. Claro. Y entonces, yo no sabía la frase, pero era de cajón. La frase es fantástica. Pero la verdad, la respuesta de Sabino es, señor, si me he equivocado, mis compañeros de armas me fusilarán. Pero yo sigo adelante. O sea, le debemos mucho a Sabino. Pobre Sabino. No que salvara el golpe salvó porque se extinguió, porque nadie quería broma, y la gente, nadie se echó a la calle, ni la derecha, ni la izquierda, ni nada. Es decir, yo creo que... El rey y su secreto, 30 años después del golpe de Estado. Es la perspectiva del nuevo libro de Jesús Palacios, con el cual hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratito. Don Jesús, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal, Miguel? El placer es para mí. Muy bien, gracias por estar aquí. Y bueno, uno se pregunta si todavía prende sobre el rey o pende sobre el rey esa sombra de sospecha en torno a su implicación o a su actuación en el 23 de febrero del 81. Bueno, más que una sospecha, lo que prende, por utilizar el término, es una constatación. Que el 23 de febrero
no pudo hacerse más que con la presencia del rey. Todo en el 23 de febrero se hace en torno al rey y todo gira en torno al rey. Pero el fracaso objetivo, es decir, el hecho de que el teniente coronel Tejero impida al general Armada entrar en el hemiciclo para hacer su propuesta de gobierno de concentración, que ese era el objetivo de la operación especial de corrección del sistema, es lo que hace que después cada uno se desprenda de gangas y no tenga reconocimiento alguno el fracaso de una operación. Precisamente por eso, por el fracaso de la operación. La operación es una operación de corrección del sistema. Entonces esto es importante, Miguel, que lo tengamos en claro, porque hasta ahora estamos manejando una serie de elementos relacionados con el golpismo, con la involución, con la presión de los militares. Todas estas cosas nos han dado una especie de visión en retrospectiva, han pasado 30 años, pero que había una alocada carrera en pelo por parte de multitud de sectores militares que lo que querían era dar un golpe de Estado en el tiempo de la transición. Bueno, todo esto se deshace con el tiempo y con el testimonio oral y con la investigación histórica. En absoluto, nada de eso se corresponde con la realidad. El 23 de febrero fue una operación de corrección del sistema. Se tejió para eso una operación desde las mismas entrañas del sistema para hacer una operación de redondeo de la transición política y de la democracia como tal. Vamos a ver, ¿en qué situación estamos en aquel tiempo? El presidente Suárez había renunciado a los usos y modos del Parlamento y por lo tanto en ese aspecto también de la democracia. Se había refugiado en la Moncloa como un autista. El Partido Socialista ya había presentado en la primavera de 1980 una moción de censura y era el que más presionaba para la caída de Suárez. El rey, que se había ya deslindado de aquellas sinergias de unidad y de identidad común con Suárez, decía que le ayudaran todos para precipitar la caída de Suárez, la dimisión de Suárez, la destrucción política de Suárez. Todas las instituciones, la patronal COE, la jerarquía eclesiástica, es decir, todo el mundo quería la caída de Suárez. ¿Qué es lo que se quería corregir ahí? Usted dice, Miguel, el título 8º de la Constitución, la vertebración del Estado a través del sistema de las autonomías, del Estado de las autonomías, la neutralización del término nacionalidades que aparece en el artículo 2 de la Constitución, el cambio absoluto de la ley electoral que primaba antidemocráticamente a los partidos nacionalistas como una prevalencia frente a los partidos nacionales, atajar el terrorismo, que era brutal en aquellos años, corregir desde luego todos los procesos que teníamos con muchos problemas del sector financiero, del paro, el sector laboral, en fin, todos estos problemas que había. Todo eso era lo que conlleva a un punto de determinación que surge de los partidos políticos. De lo que expone en su libro, que ese gobierno que el general Armada iba a entrar en el hemiciclo para ese gobierno de concentración nacional, afirma que el presidente sería el propio Armada y sorprende el nombre de Felipe González como vicepresidente de ese futurible gobierno, cuando todos tenemos entendido que Felipe González fue uno de los políticos que incluso llegó a temer por su vida la noche del 23F. Todo esto es desde luego propaganda, o va más allá del brazo de la propaganda, y todo esto son leyendas. En absoluto se corresponde en modo alguno con la realidad. Leyenda. Pero ni él, ni Santiago Carrillo, ni ningún otro líder que estaba en aquel tiempo con alguna representación en el mundo democrático, en el mundo institucional de España. No. Hay algo que es muy claro. El Partido Socialista quería cuanto antes llegar al poder. Felipe González lloró la tarde-noche del 3 de marzo de 1979 cuando pierde las elecciones con Adolfo Suárez. Y desde ese momento se rompe lo que se había dado entonces por llamar la concordia, la transición, el pacto, el consenso, todo lo que se definió a lo largo de la transición política. Luego, el Partido Socialista es uno de los que principalmente entiende, por sus deseos de alcanzar el poder cuanto antes, que ante el riesgo que se estaba difundiendo de que había muchos intentos de golpismo, de involución,
es consciente de que 30 años después a muchos nos puede sorprender que, naturalmente, digamos, ahora resulta que es el PSOE el que más presionaba para el golpe de Estado y que Felipe González iba a ser el vicepresidente del gobierno. Yo no digo que para el golpe de Estado, yo digo para la corrección del sistema, para la caída de Suárez, y para eso se busca el consenso de los líderes políticos. Y durante el otoño e invierno de 1980-81, ahí lo que se teje es un magma necesario, precisamente ante la amenaza de una especie de golpe de involución, de que es necesario una corrección del propio sistema. Y por eso aceptan la idea de un gobierno de concentración presidido por el general Armada. Los líderes del Partido Socialista, Felipe González, Gregorio Pérez Barba, Enrique Mújica, en el otoño del 80 se reúnen con el entonces secretario general de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, y le plantean y le dicen lo siguiente: general, nos transmítele por favor al rey, a su majestad el rey, que nosotros hemos aceptado la fórmula de un gobierno de concentración nacional presidido por un general. Ese general que nosotros hemos aceptado es el general Alfonso Armada Comín. ¿Y por qué lo hacen una moción de censura? Porque cuando se podía haber planteado, de hecho estaba en marcha, una segunda moción de censura, pero eso es precisamente lo que precipita la dimisión de Suárez. Es decir, Suárez no hubiera dimitido jamás hubiese dimitido. En aquel tiempo se pensó que una operación que habían ideado y creado unos oficiales de Estado Mayor del Servicio de Inteligencia y que habían bautizado como Operación de Gol, en 1978, 2 años y pico antes del 23 de febrero del 81, habían ya establecido y habían dejado ahí escrito que si la situación en España derivaba por unos caminos peligrosos para la estabilidad del propio sistema democrático, se debería hacer mediante una corrección del propio sistema. Esto lo habían establecido ellos, yo no me lo invento. Entonces aquí establecieron una operación en 2 fases, con compartimentos estancos. La primera de ellas es decir, aquí necesitamos un elemento que viole la legalidad constitucional. Eso era, se le dio el nombre técnico de un SAN, supuesto anticonstitucional máximo. Ese es el elemento de Tejero, que tenía los perfiles y la imagen e idea de ser un personaje de involución. Y lo inventan los propios agentes y los propios miembros del Servicio de Inteligencia que quieren desarrollar la operación. Tejero no actúa de una forma autónoma, aunque él pretendía y era partidario de dar cualquier tipo de golpe de mano o de operación. Pero a Tejero en ese aspecto se le utiliza, se le canaliza, se le pone una autopista en dirección hacia el Congreso, se le dan instrucciones, es decir, usted tiene que tomar el Congreso y espera instrucciones en el Congreso. Y eso Tejero es lo que hace. Y por eso Tejero recibe apoyo logístico, apoyo de agentes, apoyo de medios, se le ponen los guardias civiles. Tejero no tenía mando ninguno y suma una cantidad de fuerza heterogénea. ¿Pero qué pintaban en aquella operación unos oficiales que eran del subsector de tráfico, otros que estaban haciendo un curso de ascenso, o de guardias civiles, de policías de tráfico, de los que van con la moto? Esos son los que entran en el Congreso, no es una fuerza, un cuerpo unificado. Y la segunda fase de la operación es la que después se llevó a cabo y fracasó hasta cierto momento, que es cuando el general Armada, estaba previsto así, llegaría al Congreso para postularse ante los líderes de los partidos políticos y de los diputados con esa propuesta que ya había sido consensuada y bendecida meses atrás por parte de todos los líderes políticos, que era el gobierno de concentración nacional. Todos los diputados hubieran votado esa operación, en la que Felipe González era vicepresidente de ese gobierno. Con varios miembros después de la izquierda. Estaba Gregorio Pérez Barba, Javier Solana, Enrique Mújica, 2 miembros del Partido Comunista, como era Jordi Soletura y Ramón Tamames, y otros miembros de la derecha, o algunos liberales y algunos independientes, ¿verdad? Bueno, esa operación, claro, cuando el teniente coronel Tejero, al quien no le han explicado todo el desarrollo de la operación, se entera, porque obliga al general Armada, que es su gravísimo error, porque un oficial superior, un general, no puede negociar o no puede plantear a un oficial de rango menor
¿qué es lo que va él a hacer? Armada debería de haberse impuesto al teniente coronel Tejero, de haber dicho: usted ha cumplido con su misión, apártese de aquí, y lo demás es operación y misión mía. Pero cuando Tejero ve esa lista de gobierno, es cuando piensa que él ha sido un elemento utilizado, engañado, y es cuando él no acepta para nada eso. Ni lo acepta con Armada, ni lo acepta cuando el general Milans le llama por teléfono y le dice: usted, Tejero, haga caso de lo que le está pidiendo y diciendo el general Armada. Y él se niega. Y al bloquearse, el rey, que está esperando que eso se resuelva, cuando se entera por el propio Armada: señor, he fracasado, Tejero se ha vuelto loco, es irreductible, no me ha permitido entrar, es cuando el rey entonces le dice a su secretario, a Sabino, que se ponga en marcha, que se emita el mensaje que he dejado grabado en televisión, ponme con Milans. Es cuando le llama la primera vez, la primera conversación que tiene con el teniente general Milans, capitán general de la Tercera Región Militar, que estaba sosteniendo con su bando a Tejero en el Congreso, y con la salida de tropas en la Capitanía de Valencia. Es cuando le dice: Milans, levanta, Jaime, levanta el bando, suspende el bando que has dictado, y que las unidades militares regresen a los cuarteles. Y Milans le dice: a sus órdenes, señor. Y se acabó. Y se acabó. ¿Era legítimo? Incluso, hombre, vamos a ver, el retorcimiento con el que se hace, no, pero usted ni yo lo hubiéramos conocido. Es que usted y yo jamás nos hubiésemos enterado que la figura de Tejero hubiera tenido una vinculación con el general Armada. Pero si hubiera salido bien, jamás habríamos visto a un guardia civil entrar con una pistola en el Congreso, claro, pegar 4 tiros y dar un golpe de Estado. Pero no dar un golpe de Estado, es que sigue estableciendo la misma línea de continuidad entre el teniente coronel Tejero y el general Armada. Es que no es así. Es que ese es el matiz principal. A nosotros Tejero. No, Miguel. A nosotros nos ha quedado la imagen de identidad, y después de un juicio, de la identidad de Armada en la operación de Tejero. Y que Tejero habla de que habló con el general Armada y que también había hablado con Milans. Pero es que si hubiese salido adelante la operación tal y como estaba estructurada, el único que se hubiera quedado aislado como el elemento en el que había intervenido en un acto ilegal de violación de la legalidad constitucional era el teniente coronel Tejero. Aislado de todo lo demás. Claro, naturalmente, nunca se hubiese vinculado al general Armada con Tejero. Al general Armada se le hubiese vinculado como el salvador de la situación, es decir, si el general Armada hubiera conseguido salir adelante con ese gobierno de concentración que hubiera sido único en la historia de España, excepción hecha de los partidos nacionalistas, hubiera quedado como el salvador de la democracia al mismo nivel que quedó después el rey. Al general Armada se le hubiese vinculado como el salvador de la situación, es decir, si el general Armada hubiera conseguido salir adelante con ese gobierno de concentración que hubiera sido único en la historia de España, excepción hecha de los partidos nacionalistas, hubiera quedado como el salvador de la democracia al mismo nivel que quedó después el rey. Exactamente igual. ¿Por qué al rey no se le vincula con nada, teniendo no solamente conocimiento, sino permitiendo que se articulara esa operación, porque le dicen por la presión que se está ejerciendo de todos los lados: a mí dádmela hecha? A mí dádmela hecha. ¿Por qué? Porque se ponen cortapisas y frenos para que no llegue ninguna cuestión a que el rey pudiera haber tenido un conocimiento previo o tuvo demasiadas horas de dudas o vacilaciones hasta decidirse. Entonces se queda corto y circuitado el asunto. El general Armada, que como es perdedor, vaya con su suerte. Y porque queda como el mayor traidor de todos. ¿Cómo se va a presentar el general Armada con una lista de gobierno, que naturalmente él niega, para ser votado presidente de gobierno, si eso no está consensuado previamente? ¿Por qué el Sabino Fernández Campo le dice a Armada: Alfonso, como amigo te digo que no vayas al Congreso, cuando tiene ya la anuencia, el consenso y el apoyo de todos para resolver la situación? Y le dice a Armada: te equivocas, los socialistas me votan. Naturalmente, pues todo está. Pero ¿por qué? Cuando fracasa, cada uno a resolver su situación como pueda, a salvarse como pueda, y los líderes de los partidos políticos se ponen detrás, mirando de reojo,
volviendo la cara a otro lado, que no les toque tampoco en la nariz ningún asunto, de golpe que venga de, en fin, tufo de ninguna especie, y se ponen detrás de una pancarta con la leyenda democracia sí, dictadura, ¿no? Es evidente que el 23F empieza por un golpe programado, programado por las instancias de arriba, las más altas incluso. Lo que pasa es que en un momento determinado el teniente coronel Tejero cambia el guión porque dice que no acepta a los comunistas en un gobierno de concentración. Sí. Entonces el golpe, que en ese momento ha fracasado en cuanto a su finalidad inicial, es reconvertido en una especie de contragolpe que justifica la legitimidad monárquica a partir del momento en que el monarca, en lugar de aprobar el golpe como era lo previsto inicialmente, es mi opinión, de pronto empieza a decir que él es quien ha parado el golpe, con lo cual adquiere una especie de legitimación. Claro, entonces el rey hasta cierto punto estaba de acuerdo con los militares de que aquello había que pararlo como fuera, o como fuere. Vamos a ver, como ya es sabido, había 3 golpes en marcha, ¿de acuerdo? Sí. El golpe de los coroneles, que ahora dicen que era a la turca, o sea, más duro, pero realmente era la griega, los famosos coroneles griegos que echaron, por cierto, a la monarquía de Grecia. El golpe de Tejero, que esto era una cosa muy curiosa, porque yo me acuerdo que Tejero reunía a su gente en la calle Pintor Juan Gris, sí, número 3, donde, por cierto, se reunían unos cuantos políticos españoles, sí, del cual ahora no viene al caso, pero entre ellos los hermanos Cortina, que son importantes en esta historia. Y después estaba la operación de Gol, que es lo que se llamaba el golpe de timón. Hombre, todos sabíamos que algo iba a pasar, porque era evidente que algo iba a pasar. Yo creo que ahí hay que hacer caso al Pilar Urbano. Yo creo que la Casa Real alentó el golpe de timón, alentó el golpe de los generales, el golpe blando, como se ha dicho antes. Pero por las razones que te he dicho. Y de ahí que Ana Sagasti haya llegado a decir que en el momento en que el golpe arranca, se brindó con champán en la zarzuela. El rey ve que el golpe fracasa, entonces le da la vuelta al golpe y lo transforma en un elemento de legitimación. Él había sido designado por Franco, no había sido sometido a referéndum en la cuestión de la monarquía, excepto en el paquete constitucional. Pero si el rey en ese momento aparecía como el defensor de los derechos democráticos, adquiría una legitimidad democrática que hasta entonces no tenía o no tenía suficientemente. Que se entrevistó con Armada cuando estaba de gobernador militar. Pues estaban todos, hombre. Si estaban todos, excepto el PC, todos los demás partidos políticos estaban en el ajo. El único que en el fondo no se terminó de entrar fue Tejero, sí, que fue lo que nos salvó. Claro. ¿Esto qué está pasando? Dios mío, no había previsto tanta complejidad. El objetivo de la operación especial de corrección del sistema es lo que hace que después cada uno se desprenda de gangas y no tenga reconocimiento alguno el fracaso de una operación. Precisamente por eso, por el fracaso de la operación. La operación es una operación de corrección del sistema. Entonces, esto es importante, Miguel, que lo tengamos en claro, porque hasta ahora estamos manejando una serie de elementos relacionados con el golpismo, con la involución, con la presión de los militares. Todas estas cosas nos han dado una especie de visión en retrospectiva. Han pasado 30 años, pero que había una alocada carrera en pelo por parte de multitud de sectores militares que lo que querían era dar un golpe de Estado. Los líderes del Partido Socialista, Felipe González, Gregorio Pérez Barba, Enrique Mújica, en el otoño del 80, se reúnen con el entonces secretario general de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, y le plantean y le dicen lo siguiente: general, nos transmítele por favor al rey, a su majestad el rey, que nosotros hemos aceptado la fórmula de un gobierno de concentración nacional presidido por un general. Ese general que nosotros hemos aceptado es el general Alfonso Armada Comín. Pero es que si hubiese salido adelante la operación tal y como estaba estructurada, el único que se hubiera quedado aislado como el elemento en el que había intervenido en un acto ilegal de violación de la legalidad constitucional era el teniente coronel Tejero. Aislado de todo lo demás. Claro, naturalmente, nunca se hubiese vinculado al general Armada con Tejero. Al general Armada se le hubiese vinculado como el salvador de la situación, es decir, si el general Armada hubiera conseguido salir adelante con ese gobierno de concentración que hubiera sido único en la historia de España,
excepción hecha de los partidos nacionalistas, hubiera quedado como el salvador de la democracia al mismo nivel que quedó después el rey. Que hay que tener muchísimo cuidado con los medios de comunicación que en estos momentos sufren una manipulación y una autocensura o una censura también, ya venida desde arriba, que hace que haya que desconfiar de las cosas que cuentan.